cositas. Primero, pueden sacar fotos, grabar, todo lo que quieran, subir a internet, mandar online. Siempre que también nos etiqueten y nos compartan con la Casa del Tango, les agradezco mucho. Todo este es material riquísimo sobre la historia de nuestro tango en Rosario y de nuestros maestros. Último que quiero decir, y ahí arrancamos. Los disertantes, sí, no están escuchando. Hola, estamos transmitiendo. Bueno, los compañeros artistas van a hablar, ya se ordenaron, vamos a ir en este sentido. Van a hablar cada uno 15 minutos, van a completar así una pequeña exposición cada uno desde su sentir, su parecer y su sensibilidad con Miles de Victoria, y luego de esta exposición pequeña vamos a charlar y vamos a comentar, y el que quiera opinar y también contar, estamos abiertos, ¿sí? Pero vamos a utilizar esta dinámica como para organizarnos, ¿sí? Así que bueno, hacemos cuenta que vimos el video, la recordamos acá cuando esto no era así todavía, en la cortina, no había casi presentando, y bueno, empezamos por Mario Carrano. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Se escucha? Hola. Bueno, me toca abrir a mí porque soy el más grande, así nomás, directamente. Bueno, la verdad que hablar de Victoria es un campo muy bajo, muy grande, tremendo. Yo me voy a focalizar en dos temas en especial. Un tema un aspecto, mejor dicho, que tuvo Victoria desde muy temprano. Yo la conocí a finales de los años 70. Vamos a ubicarnos en la época, finales de los años 70. Yo había empezado a trabajar en un cabaret como transformista, cosa que era totalmente algo no visto, o sea, hacía muchos años que no había, ya sabemos el motivo. Cuando la conozco a Victoria y me invita a bailar tango, yo le digo: Victoria, yo no bailo tango, hago transformismo, y lo dije así con un poco de miedo porque la conocía, yo hacía danzas clásicas. Me dijo: negro, ¿qué haces como transformista? Le digo: invito a Liza Minnelli y a Josephine Baker. Haceme Josephine Baker, me dijo. Y en un espacio de pocos metros y sin maquillaje ni nada, le invité a Josephine y la vieja se puso a llorar. Yo le dije: ¿qué le hice? Y me dio un abrazo y me dijo: me recordaste mucho a mis padres que la conocían. ¿A qué voy con esto? Hoy el tema de la diversidad, el tema de la, ¿cómo se dice? De la inclusión, que se habla tanto, Victoria lo tenía ya pero muy metido en su médula. Y para ella, todo aquel que tenía una manifestación artística, independientemente del tango, era un artista y tenía el derecho y la obligación de mostrar lo que hacía, más allá de lo que la gente pudiera opinar. Después vino la etapa mía de aprender tango con ella. Pero en ese proceso, cada espectáculo que Victoria hacía de tango me ponía como transformista y se las ingeniaba para organizar el argumento del show. Recuerdo un espectáculo que se hizo en la sala que está en calle Urquiza y Paraguay, que estaba todo organizado el show, y dice: a ver, ¿cómo hago? Era la historia de dos chicos que se conocían de chiquitos, iban a la escuela chica juntos, etcétera, terminaban siendo novios, se casaban. El asunto es cómo metía ella el transformismo en toda esa historia. Entonces dijo: ya sé, vamos a hacer la despedida del soltero del novio. En la despedida van a un cabaret y en el cabaret que está el transformista. O sea, eso se las ingeniaba, no tenía, entonces en sus shows pudo incluir todo tipo de artistas. Me parece importantísimo rescatar en estos momentos ese aspecto de la vida de Victoria. ¿Qué te voy a contar a vos? Porque la vieja, ¿no? Y otro aspecto que quiero destacar de ella es
la gran cantidad de gente que formó y que no siempre es recordada, porque algunos tomaron otro camino, etcétera, etcétera, pero que siempre han sido y siguen siendo amigos nuestros y que nos vemos, que conversamos y demás, y me parece que hay mucha valía en recordarlos. Victoria no solamente hizo, bueno, ella relegaba mucho decir que era profesora de tango, ella era profesora de movimiento, así que, pero bueno, hubo mucha gente que no está, por ejemplo, acá en Argentina en este momento, que fueron pilares en la vida de ella, que estuvieron siempre al lado, gente que hasta el último momento, antes de la partida también estuvo muy cerca de ella, pero que si vamos a lo anecdótico, son nombres que por ahí no se recuerdan. Estoy viendo entre la gente que está aquí a una de ellas, Jacqueline, gracias. Vos fuiste una de las grandes amigas y más que amigas de Victoria, siempre te apoyó, siempre estuviste, vos con tu esposo, te pidió que estuvieras cuando se inauguró la casa de la esquina de Victoria Colosio, etcétera, etcétera. Eugenia Caligaro, ¿qué te voy a decir Eugenia? Tocó bailar así de golpe, la vieja me puso, vas a bailar con Eugenia Caligaro. ¡Ay, Dios mío! Pero yo no recién salía. A ella no le importaba que... Vos decías, negro, a ver, vos tenés porte, vos tenés percha, me decía. Vos tenés, que es lo único que tengo, no tenés otra cosa. ¿No? Vos tenés percha, nada más. Bueno, entonces me parece, Mónica Raimondo, que en este momento está en España, tanta gente, Armando, un hermosísimo show en donde Armando dijo, tengo cuadros, listo, armó un show con cuadros, se las ingeniaba, pero esa rapidez para poder mezclar las artes. Cuando en el 2014 me tocó por esas cosas organizar un show en la Labardel, descubrí que había muchísima más gente de la que yo pensaba en el mundo artístico. Músicos que pidieron por favor estar, que no los conocía, y cuando les pregunté por qué, dijeron porque nos enseñó a estar en el escenario. Que el músico, porque los músicos somos desordenados, salimos, entramos, no nos importa, la vieja nos enseñó a estar en el escenario. A raíz de eso, después, durante muchos años, casi 10 años, el Duende, Luis Díaz, me incorporó todos los años en sus espectáculos de los bailarines para que hiciera de transformista. O sea, siguió esa exacto. Y un día, para terminar, en uno de los shows, días después, sube un colectivo, viene una chica y me dice, bailarina de tango, me dice, cuando saludaste me di cuenta que el saludo era de Victoria Colosio. ¿Por qué? Dice, porque saludaste para un lado, saludaste al otro, al medio, saludaste arriba, claro, y te fuiste con el personaje. Claro, correcto. Por más que nos doliera el juanete, había que salir derechito, ¿no? Y afuera nos esperaba nuestra propia persona, pero en el escenario éramos otros. Y para darle paso a Marisa, voy a contar una anécdota, ¿cómo la conocí a Marisa? Muchos dicen que yo tengo memoria. Sorpresa. Una tarde me dice la vieja, porque la vieja no te decía, ¿podés querer? Me acompañás. ¡Pum! Me dice, negro, vení. Una tarde me dice, no, mejor yo, me avisa con tiempo, negro dice, ¿me vas a acompañar al Fundación Astengo a ver un show? Bueno, le dije, Victoria, vamos, yo no lo conocí en Fundación Astengo, hablando de pocas cosas. Cuando llegamos al Fundación Astengo, esto que les cuento siempre me quedó, y siempre lo cuento, era muchísima la gente que había esperando para ingresar, y cuando llegó Victoria, era una estrella de Hollywood con los celulares. Yo me quedé pasmado realmente, y estamos hablando cerca de los 80, sí, 80 y pocos. Pasmado me quedé, pasmado como la saludaban a Victoria. Entramos. Sí, más o menos. Entramos al show, era un show variado, de diferentes academias,
pero en verdad ella me llevaba para ver y conocer a Marisa, que hiciste una coreografía con una silla. ¿De Liza? No me acuerdo si la Ay. Peluquero. ¿Eh? Era un peluquero. ¿Viste? Y después de eso vino, vinieron clases con otro grande, Domingo Dresino, también olvidado, que hay que recordar. Profesor de teatro tenemos acá, ¿no? ¿Vos? ¿El peladito? No, te confundí con un... Sí, profesor de teatro muy amigo que había sido profesor por Andrea Fiorino. Y a través de Victoria conocí muchísima gente, lindísima, artistas de primera calidad como ellos y como algunos que están aquí. Así que, de mi parte, un aplauso para ustedes y para ustedes. Gracias, qué linda esa anécdota, la verdad que me había olvidado, porque eso no tenía nada que ver con el tango, en absoluto. Bueno, a ver, ¿qué me gustaría a mí? Es decir, había algo que, como me comentaba, que estaba bueno, cómo fue que la conocí yo a Victoria y por la cual me quedé completamente sorprendida con ella, fue también el Teatro Astengo, y había un ballet de clásico y la gente estaba toda callada y durita. Y entonces Victoria empezó a los gritos atrás y empezó a zapatear y decía, ¿cómo puede ser que no se conmuevan con semejante espectáculo y estén todos callados? Y yo quedé como sorprendida en los años 80 que alguien hiciera eso, que irrumpa, y que entonces la gente quedó tan así choqueada que empezaron a aplaudir. Que en realidad era eso lo que ella pretendía, que la gente aplaudiera, que no estuvieran duros escuchando y no pudieran hacer una devolución a ese artista, a esos artistas que estaban mirando, ¿no? Y así que a partir de ahí le pregunté quién era y todo el mundo me dijo, ¿cómo no la conoces? Me decían, bueno, entonces fui y lo más gracioso fue que cuando me acerqué al lugar donde ella estaba dando clases, yo pensé, bueno, voy a ir a una clase. En ese momento estaba una cantante y nos llegamos y ella nos dijo, vos salís de un costado, vos del otro. O sea, estábamos en el escenario. Para ella la clase era ya subirnos en el ensayo, ya subirnos a un escenario. O sea, era una cosa que vos decís impensada, y más que estamos hablando de los años 80. Otra de las cosas que quiero recordar, que para mí fue una manera de verla, de ver hoy el artista, era como ella decía que la danza no estaba sola, sino que tenía que venir con otras disciplinas. Entonces nos decían, ustedes tienen que ser artistas, y para ser artistas tienen que pasar por el teatro, tienen que pasar por la poesía, por la pintura, por la fotografía. Entonces un día su clase empezaba con una poesía y sobre esa poesía nosotros danzábamos. Después nos mandó a estudiar con Domingo Dresino. Y también yo fui con Félix Reynoso, que aproveché que venía frente de mi casa. Eso me ayudó muchísimo a después desplegarme con la parte cómica, porque, bueno, esa era la parte que más me gustaba, y me conecté con el ridículo, de la posibilidad de poder generar historias. Entonces evoqué a mi abuela y ella nos miraba esas coreografías que era el Cocoliche. Entonces pudimos ver esto. Con Banzo, mirábamos a Banzo, como con un trazo podía dibujar el abrazo, el símbolo del tango. Y bueno, fue como otra mirada, una mirada integral. Otra de las cosas que recuerdo, ella hablaba siempre de la improvisación. Entonces, como decía Mario, siempre marcaba el final del espectáculo. ¿Se acuerdan? Lo único que marcaba, era lo único que marcaba el final. Y estábamos como 15 minutos, cómo teníamos que organizarnos, cómo plantarnos en el escenario, ir todos juntos, saludar.
y no olvidando de lo de arriba del paraíso, no olvidando eso que eran los que realmente venían con la mayor humildad, y el resto era improvisación. Teníamos una idea, y en esa idea de lo que quiero que hoy lo sigo practicando cada vez que tenemos que subir al escenario, era que nos decía que había que hacer reconocimiento del espacio, pisar ese lugar. Si uno lo pisaba, se apropiaba del lugar. Y eso hasta el día de hoy, decir, tengo que ir a bailar a algún lugar, tengo que ir a pisar el lugar. Me quedó marcado porque realmente ahí me conecto con el lugar. Es increíble. Y el día que no lo hice, me quedé como que no sabía dónde estaba el frente. O sea, es importante esto de hacernos cargo de ese lugar, de esa energía, y cómo después salíamos diferentes. Porque la mitad de las cosas, ella siempre hablaba, la coreografía constaba de un principio, un medio y un final. Decía, como el cuento. Entonces nos decía el principio, nos marcaba lo esencial, lo del medio y el final. El resto, improvisar. Entonces, realmente había que tener un coraje, ¿no? Una valentía que no era tan fácil, y menos en esa época donde el resto de la gente no lo hacía. Y bueno, pero eso nos animó a poder crear, a animarnos a jugar, porque en definitiva lo que ella siempre decía era que jugáramos. Entonces nos enseñaba también a través de los juegos, ¿sí? y las bases esenciales de la educación física. Entonces como que iba rescatando un poquito de cada cosa, y con eso ella desarrolló un método que se llama la propedéutica, y que hacía bailar hasta las piernas. Y era cierto, uno veía cómo llegaba una persona sin ningún tipo de conocimiento y cómo terminaba después transformándose. Y yo a esto le agrego hoy, después de mucho tiempo de estar trabajando, que es también la clave, es la disciplina. La humildad y la disciplina son cosas que hacen que las personas puedan transformarse. Pero siempre con esa mirada libre que ella tenía, esa mirada de unión, de comunión, porque de pronto hablábamos todos el mismo idioma, aunque veníamos de distintos palos, ¿no? Y esto era lo interesante. No sé cómo ando, si estoy bien. Perfecto. Me acuerdo de... ¿Qué más me acuerdo? Me acuerdo de otra cosa, de los cuadros vivientes, cuando dijo, ¿cómo puedo hacer para unir la plástica? Quería unir la fotografía a la plástica, y que entonces nos vistió todo de blanco y nos ponían diapositivas que tenían distintos dibujos, esas diapositivas, y nosotros nos movíamos. Entonces eso lograba un efecto, lo que hoy sería un painting. Fíjate cómo ella con nada, porque era con 2 pesos, lograba unos efectos rarísimos, diferentes, vanguardistas. Era realmente muy novedoso. ¿Qué más me puedo acordar? De eso era algo de... Y después usaba los títulos de sus obras, que eran Ruda Macho, era una, La Yapa, ¿sí? Bueno, nosotros sabemos de lo que estamos hablando, el resto de la gente no sabía lo que era La Yapa. Hoy lo digo, si yo se los digo a uno de mis alumnos, y si son jóvenes no tienen la menor idea, pero que eran la Casa 9, estaba siempre atravesado a través de la astrología, y para eso ella era eran como símbolos que la marcaban. No sé si se van a acordar de algo más. Y después, bueno, de su gran amiga, la Chiquita Narváez, que bueno, ella fue la que me dio el apodo, está mirando, que debe estar por acá, seguro, que fue la que me puso el apodo de la mariposa, junto con el nuevo, que nos vio bailando. Así que bueno, y para esto, Marisa, Chiquita dijo así, le dijo a Victoria,
fíjate en esa chica que no pisa, que va como las nubes, que no pisa el suelo. Es una mariposa. Esa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Empecé ayer a tratar de armar un poco, porque Victoria es muchas cosas en la cabeza de uno y sobre todo cuando trabajamos con ella en algún momento. Eran los años 80 cuando la conocí, yo bailaba con Mabel Rivero y ayer hablaba con ella y le preguntaba cómo fue que llegamos al tango, porque veníamos del jazz, del clásico, del contemporáneo, de distintas disciplinas y el tango era algo para viejos. En ese momento decíamos el tango para viejos, no vamos a decir el tango. Y verla bailar a Victoria, sola, a mí me mató la cabeza y decía, ¡wow! O sea, todo era posible a través de ella. Cuando dijiste lo del final, ella una vez bailando en la Victoria Fundación se le terminó el tango y ella siguió bailando y miró al público y dijo, ¡ja, ja! Dijo, porque el final era lo más importante. Y la gente empezó a aplaudir. Automáticamente después de ese ja, ja, ella puso el final. O sea, imagínate cómo ella consideraba que un final en el tango era muy importante y que el público lo manejaba eso. Decía, vos tenés que mirar al público y manejarlo, porque sos parte de eso. También me pasaba con el tango, yo tenía como una negación. Yo le decía, no, para mí me decía, tenés que sentir. Yo le decía, ¿sentir qué? ¿Dónde? Me lo prestaba, no, me decía, algo que está dentro tuyo. La verdad que me costaba mucho, yo venía de cantar, 5, 6, 7, 8, de bailar, que estaba por acá, salía por allá, salía de coreografía, pero improvisar era un dolor más profundo. Y ella me dijo, mira, son 9 semanas, 9 meses, 9 años. Yo dije, 9 semanas ¿para qué? Para que lo que yo te digo te llegue del oído a los brazos. 9 meses para que esa información baje de los brazos a los pies. Y 9 años para que vuelva a subir y la entienda. Si los 10 años es mi vida, no olvidate, yo no lo voy a ver nunca. Me quedo tranquilo que el tango te va a alcanzar. Pensá en eso. Pasaron 10 años y un día estaba bailando y dije, wow, estoy improvisando. ¿Qué pasó? No, porque de repente toda esa información cayó. O sea, hay una construcción que ella va haciendo sobre cada uno de nosotros, sacando lo mejor de cada uno, ¿no? Y viendo que brilláramos en escena junto a él. También me decía, cuando vos des clases, escribite un cartel grande que diga, en el tango no hay reglas. Y siempre me gusta preguntar, la primera regla, no hay regla. Si 2 personas se abrazan, caminan juntos hacia un lugar, no se pegan, no se pisan, no se hacen, están bailando. Es decir, con eso se alcanza. Entonces, con que sepan entender esto de sentir la música, caminar a tiempo e ir hacia el mismo lugar juntos, ya están bailando tango. Esto de la propedéutica que vos nombrabas, yo lo empecé a poner en práctica de unos años en esta parte, tomando gente que lo primero que dice, yo soy de madera. Yo digo, mira, de madera son los árboles que se mueven, nosotros somos seres humanos, podemos entender todos y movernos, cada uno con su cuerpo, sus límites, su edad, pero bailar va a bailar. Por eso el libro se llama Si te podés mover, podés bailar. Ella decía si podés caminar. Pero con los años descubrimos que no solamente hay gente que camina, que baila, sino que necesita ruedas, hay gente que falta una parte de su cuerpo y sigue bailando, a pesar de la edad, a pesar de las cuestiones físicas. Por eso el libro se llama Si te podés mover. Pues yo creo que si ella viviera hoy, diría, que te muevas, ya está, ya puedes bailar, ¿no? O que te muevas a tiempo musical. Es decir, mirar los árboles, escuchar música. Y obviamente los árboles se mueven, o sea que también bailan. Las palomas, o sea, mira las palomas que hacen corriente. La naturaleza, si Dios te llevaba a buscar la inspiración en sus lugares. Después de la improvisación en escena, yo viajaba mucho en ese momento y cada vez que venía, ponete desde yo, decía, ¿cómo estoy haciendo un show de repente acá que pasaba, que iba de viaje y volvía? Y ella tenía esa capacidad de hacerte sentir parte de todo, de ser respetado, de tener mucha inclusión. Me acuerdo que nos habían puesto unos chicos que hacían wushu, una técnica de karate, cosas así que, ¿no es cierto? Tai chi. Y ellos decían, y estos chicos decían, yo no bailo, no es decir, sí vas a ver. Entonces esa cuestión que ella tenía de ver en el artista algo y sacarlo en el escenario y sacarlo mejor de cada uno. También anoche recordando, un día yo tuve una charla con ella diciendo que no quería bailar más y ella me dice, mira, no era muy sutil con el te decía negro puto, negro de mierda, ese tipo de cosas con todo cariño. Yo le decía, ven negro, mostrarle a ellos cómo se para un hombre. Así se para, no importa. La percha, vos tenés porte y tenés percha. Y me decía, Dios tenía un don, que es el don del arte. Si vos podés hacer cualquier cosa que sea artística y te sale fácilmente, tenés un don. Y junto con eso tenés una obligación, que es mostrarlo. Si estás en tu casa, sos un loco bailando solo delante del espejo. Entonces me decía, vos tenés que hacer lo que sea con el arte, pero mostrarlo. Hacerlo para el público. Porque ese es el don que te dieron. Ahí empecé un poco más a entender esto que ella veía en nosotros en los años 80, 90, cuando nadie lo veía.
todos tenemos una estructura mental de somos bailarines de jazz, o de clásico, o de esto, de aquello, el tango era algo lejano. Cuando empezamos a ver estas cuestiones, me acuerdo de los trajes blancos y poner en los cuerpos, en las pinturas, era algo de avanzada de verdad, porque estamos hablando de una época que acá no se veían esas cosas. Después de investigar un poco, me fui en París, en el Palais Ruso, se hacía algo muy parecido, y no fuimos todos tan originales, pero ella acá fue original, en todo lo que hacía. Y yo digo mucho, era una mujer de avanzada, de vanguardia, poniendo un transformista, poniendo una pareja de tango, poniendo uno que hace tai chi, poniendo todo el mismo show, y entendiendo que el tango es todo, que el tango era algo que nos atravesaba a todos. Esto de que el tango te alcanza tarde o temprano, ella decía, porque la vida te alcanza, porque el tango habla de la vida, y no habla de la vida de alguien que tiene 20 años, habla de la vida de alguien que ya pasó los 40, que pasó determinadas experiencias en la vida. Entonces, si tarde o temprano, lo que vos escuchas del tango, decía, puta, me pasó algo parecido. O sea, el tango te va a alcanzar, o con la música, o con la letra, pero de una forma clara. El tango habla de nosotros, de la argentinidad, de esto que en ese momento no se decía de esa forma. Se decía, bueno, a ellos les criticaban mucho distintas artes, porque decían, esta mujer no hace tango, no hace esto. Bailaba Piazzolla sola, lo cual era una novedad y era muy raro. Entonces, era cuestionado por un lado y no era valorada. Yo creo que aquí en los años no se valoró como ella realmente hubiera merecido. Más allá que el día que le pusieron una placa en la esquina, la llevaron engañada, porque ella no quería ir, y cuando la ministra le dijo esto, cuando no me dijo, ¿vos sabías? No venía, me quedaba en mi casa y estaba mejor. Porque era así, ella le contestaba a la ministra, al gobernador, al intendente de acá tiene una anécdota que le dijo, te voy a decir lo mismo que a mi marido. Esta es la ciudad de Rosario. La mitad para acá, ya me metí, pero cogí todo. La otra mitad, todavía no, pero esa cuarta parte te queda para vos. Entonces mentira la cuarta parte que te queda, porque a mí ya me mintieron 3/4 partes, no sé. Y vos la escuchás y decías, puta, qué cabeza. Y el intendente hace poco me dijo, yo me acuerdo de eso. Me acuerdo porque la conocí en un bar y me pareció una mujer tan atrevida, me dice, porque hablaba, puteaba, era puteadora con diploma. Pero esas mujeres que arrancaban el día, puteaba, me decían, ¿por qué tanto? Porque lo naturalizaba. No lo sentíamos. Nosotros, claro, no nos sentíamos incluso agredidos o algo contrario. Era una forma que ella tenía como de demostrarte que te quería. Si te quería, te daba para que te. Yo con los viajes termino en Brasil viviendo 10 años y en uno de esos años llega, ella comparte con el elenco que se habían desarmado, o sea que pasaba, ella arrancaba con el elenco, mitad de camino, iba cada uno para un lado, y viene a mi departamento en Brasil con Noel. Y se quedan ahí 15 días. En esos 15 días ella me dice, tengo que hacer algo. Te voy a enseñar, dice, 5 pasos para que puedan armar una coreografía y 5 pasos para que puedan dar una clase. Bueno, le digo yo, me enseñé un miércoles, el jueves, le digo, mira, tengo alumnos para mañana. ¿Cómo te dan alumnos? Te enseñé a hacer 10 pasos, pero cuando vos me enseñaste me dijiste que busqué gente. Busqué gente y al otro día estaba dando clases en Brasil y me decía, soy la única persona que un día aprende 10 pasos y el otro día tiene alumnos y ya gente para dar clase. Entonces, esa naturalidad que ella tenía para todo, te lleva a confiar en el escenario y a entender que hay un respeto hacia el público y que eres un profesional. Volviendo como para terminar las anécdotas, me pasó un día que íbamos a hacer una marcha en Fontana Rosa. Vino una tormenta, pero que se caía en Rosario, se había cortado la mitad de la otra parte, no había forma de llegar al Fontana Rosa. Llegamos como pudimos y dijimos, bueno, se suspende el show. Y ese día vinieron mis abuelos de Córdoba, que nunca me habían visto bailar. Y ellos los vendré y dicen, no, hacemos un show para todos, pero son 2, no importa. Ya va a venir la gente. Yo decía, pero no es un show para 2 personas, vamos a ver que limpia, que se trataba de escuchar música y viene. Y dicho y hecho, empezamos a actuar, empezó entre la gente, pero eran 6, 7 en total, de todos los que estaban. Pero eso me quedó muy grabado, es decir, ella dijo, si 2 personas vienen a ver, te merecen tanto respeto como una sala llena. Y vos como artista tenés que dar lo mismo que darías si fuera una sala llena. Esto de saludar arriba, en medio y abajo, era el respeto que ella imponía para el público. No importaba si eran 10, 2, 100, era lo mismo. Como artistas teníamos que dejar lo mismo del escenario. Y ese aprendizaje, en los años 80, 90, nos llevó a tener otra forma de ver el trabajo, a sentirnos profesionales. Y el respeto hacia el público. Y para terminar, porque se me va a pasar el tiempo, aparece ella a partir del 2000, nos encontramos circunstancialmente, ¿no? Pero hablábamos mucho por teléfono. Y este librito que está ahí surge de eso, de charlas telefónicas con ella en los últimos años de vida. Ella me decía, yo la quería saber, me decía, no me hagas por seguir vieja, yo te agarro. Después cuando la gente se acerca, decía, decirle que no me toque, que me duele, que todas esas cosas que ella te hablaba por lo bajo y que te hacía una complicidad. Esas charlas quedaron grabadas, después que ella se va de este plano, yo decido grabarlas para hacer junto con una compañera con la que hice el libro,
convertirlo en un libro para volver a reeditar la propedéutica, que era algo que ella quería que ocurra. Quería que el método de ella llegue a todos, que todos puedan bailar, que todos entiendan que no importa ser chicos, grandes, gordos, flacos, altos, lo que sea, pero podían bailar. Entonces, con esa intensidad de ella de querer reeditar el libro porque ya se había agotado, fue que construimos este segundo libro, donde en la mitad del libro está la propedéutica, que es el método de ella, que está en el libro de ella original, y la primera parte son las entrevistas que le hicimos a través del teléfono en los últimos años de vida, donde ella nombra a alumnos, a compañeros, y a partir de ahí hicimos esto que era entrevistarlos a ellos, a algunos, porque obviamente son muchísimos. Y cuando sale el libro, incluso después que ya no está, empezó a conectarse gente de Miami, de Italia, de España, de Turquía, entonces todo el mundo la conocía, y en cada lugar del mundo se había dejado una marca, porque era una mujer que no pasó desapercibida. O sea, así no sepas quién era, la conocías y en algo te iba a marcar, no te iba a olvidar de esa paciente. Y bueno, nada, ya se me ha terminado el tiempo, pero la idea es que ustedes sepan que para mí ella está viva en todo, en lo que decimos, cuando la recordamos, como tratamos de hacer las clases que ella daba, para que el alumno sienta esa confianza. Entonces, para mí ella está más viva que antes en la palabra de ella y en la técnica de ella. Así que les aconsejo que bailen todos porque es posible. Bueno, nada, gracias. Nuevamente voy a agradecer que sigan llegando bailarines, gente muy querida y reconocida. Quiero decir dos o tres cositas. Primero, para valorar cuestiones que me interesa hablar con respecto a la actualidad. Una persona muy capaz de construir grupos, ¿no? De ligar grupos, bailarines, músicos, o sea, muy interesante esa característica, ¿no? De unir y fusionar, o sea, no, en esta época de la hiperespecificidad, ¿no? Uno le duele la uña y tiene que ir al especialista del dolor de uña, de zampar. No, esta propuesta era, conozcámonos, vos podés hacer con él y vos con ella, pero o sea, la interdisciplina artística, la formación del artista, de lo que significa ser la construcción de lo que sea un artista, no solamente en lo técnico, en la improvisación, un artista de baile popular que tiene que ser maestro en improvisar, como el muchachero, no solamente en eso, sino el artista que está en el escenario y que le debe la respuesta de la energía del aplauso, buscar esa alquimia de cómo estar parado, de cómo recibir un aplauso. No muchos maestros enseñan eso, digamos. Y eso es fundamental, o sea, uno hasta un músico, cuando ve una orquesta sinfónica y cómo agradecen el aplauso, uno también ve la calidad de los artistas, digamos, cuando pueden estar sintiendo esa energía y devolviendo y reconociéndose artistas, ¿no? Me parece muy valorable. Y también me parece que es una de las últimas artistas realmente bohemias. Hay una cosa de la bohemia que parece que fue 1920, 30, ya que se murió con... No, esta persona que seguramente le habrán ofrecido alguna vez cargos, trabajos fijos y no sé qué, y ella creaba y vivía con 10 pesos un día, 100 otro y 0 muchos días, digamos, y esa era una elección. Y era una forma de entender la vida, ¿no? Entonces, de fluir y de conectarse también con mucha gente muy joven, digamos, nunca fue también esta cuestión etaria de ser todo el tiempo trabajar con las mismas generaciones, para nada, claro, ¿no? La mezcla. Quería recordar esta forma, ¿no? Que también a nosotros nos hacía tan atractiva su personalidad, no solo porque era una maestra, una artista, una bailarina, sino porque la veíamos vivir así, o sea, no mentía, y había días que comía un café con leche con la luna todo el día, y otros días tenía la
posibilidad de otra cosa y la compartía y se gastaba todo ese mismo día. Bueno, no la juzgamos, muy malo, bueno, es una característica de algunas artistas en algunos periodos que me parece que ahora en el siglo XXI es más difícil, digamos, ¿no? Hay otras características sociales, etcétera, que hoy no podríamos. Hoy ya no, en esa época había toda una red. Había una red de contención, nos ayudábamos, las conteníamos. Ha vivido mucho tiempo, por ejemplo, en mi casa estuvo como más de un año o dos viviendo en mi casa, o sea pero era normal y éramos agradecidos de eso, o sea, lo veíamos como que era parte de cómo era ella y se lo respetábamos, y así iba haciendo. O por ejemplo, no quería cobrarte una clase, cuando decíamos cuánto salía no te cobraba, y después nos dábamos cuenta que necesitaba, porque era imposible vivir de la nada. Entonces nos teníamos que juntar y hacíamos una compra en el supermercado, como para que ella pudiera tener, pero después, como decía Ceci, que iba gente y se gastaba todo. O sea, vivía el hoy, el aquí, en el momento. Y fíjate que vos hablabas de los grupos. Nosotros somos todos de distintos grupos. Y los que están ahí también éramos todos diferentes. O sea, como que con un año de diferencia ya ellos ya tenían un grupo. Estaba un grupo sosteniéndolo hasta que crecía un poquito y ya estaba con otro grupo. Y así, y después iba variando, iba juntando. Entonces somos todos de distintos grupos. Yo estaba con otra gente, en ese momento me acuerdo que estaba con Jesús Pietro Paulo, que era el único varón que había y lo agarrábamos y todos queríamos ver al consejo, era el único que teníamos. Y después con los años estuvo el duende, pero mucho tiempo estuvo solo Jesús. No sé vos con quién estabas. Nosotros tuvimos, yo soy de la primera generación, yo soy primera promoción de la Escuela Nacional de Danza. Yo digo nacional porque ella daba clases en la Escuela de Teatro y en la de Danza, y veníamos todas de la danza contemporánea, Patricia Mateo, Ana Jaime, Gaby Morales, y no solo nosotros que veníamos, o sea, nosotros nos abrió el camino a partir del nosotros, ¿no? Sino que también ella fue coreógrafa de Sandra Bay, Enrique Vasconcelos, digamos, haciendo danza neoclásica, haciéndoles bailar tango con la música de Cecilia Gardel, que era en ese momento, o sea, era una maestra con conocimiento de danza que adecuaba su estilo a distintos formatos, sin hacerte sentir incómodo ni nada. Y yo recuerdo haberla visto poner una coreografía de danza clásica juntas en la escuela de danza, que en ese momento estaba en Córdoba y Mitre, todos los días, y era muy gracioso porque decía todo, porque era tango y necesitaba que no saltaran y que no hicieran un montón de manierismo que tiene el clásico, y así como con mucho humor y muy frontal, y hoy fue una coreografía preciosa que lograron muchos años. Toda esta gente que nombramos estuvo de alguna forma invitada, por eso yo no quiero decir más nada y lo dejo que quiero opinar. Estuvo invitada para hoy, muchos no pudieron, el duende, yo hablé con Mónica Toquero, que no sé si pudo venir, digamos, gente que hemos ido conociendo y otras que no están acá. Víctor del Grande, que está en Italia, o sea, gente que siguió estando relacionada, o que en esta última época también tan de revisionismo histórico en general que estamos teniendo en otras cuestiones, pero también con nuestros artistas y nuestros maestros están resurgiendo, están apareciendo, está apareciendo el material escrito, que por otro lado también hay, pues, digamos, estamos en contacto con Irene Ramos, ahora me fijo bien el apellido, que es la que tiene el primer libro, por si alguien lo quiere, digamos. Sí. Cuando hablaba recién de lo que ella elegía con respecto a La Plata,
Ella en el libro cuenta una anécdota que Mariana Mores la ve bailar y decide llevar el elenco de gira de Europa, y ella conoce un morocho que bailaba malambo, y ella decide quedarse con ese grupito, y dejó a todo el elenco, que era Mariana Mores, nada menos, que lo llevaba de gira. Entonces ella elegía siempre lo que sentía, era su corazón el que iba delante de lo que después veíamos. Incluso cuando yo hace un tiempo atrás entendí esto de la relación con las hijas, porque yo nunca hablaba de las hijas. Entonces yo me enteré que tenía hijas cuando era grande, ya yo grande. Digamos, en el comienzo, cuando la conocía, pues, yo no sabía qué pasaba, si tenía hijas, si tenía marido. Y cuando me empecé a enterar, ella nunca perdía el contacto con ellos. Y ella decía, tenía como una visión periférica, ¿viste? Era como que de lejos sabía si necesitaban. Y yo decía, claro, por eso nunca tenía plata, porque plata que agarraba, plata que mandaba, o las nietas, o las hijas, no lo comentaba. Entonces era, por un lado, era tan artista ella que jamás iba a querer que nosotros sepamos algo así de su vida privada. Separaba el arte de la vida privada. Y eso es ver cómo ella construyó toda una vida como artista y a lo mejor dejó de lado a la persona, que es que las relaciones humanas se construyen estando. Cuando vos no estás, generalmente se produce como ese vacío. Y ella trataba de cubrirlo económicamente, decía, yo trataba de darle todo. Bueno, está bien, pero a veces lo que construye de verdad la relación es la presencia. Y esa presencia la tenemos nosotros. Entonces, si ella dejó eso de su familia, de una vida normal, para darle al arte lo que nos daba a nosotros. Elegir. Y en el libro hay fotos de ella en puntas, bailando con zapatillas de punta que nadie la reconoce, bailando jazz con las botas en el circo, y es como un circo, bailar como un circo, una bailarina, el primer ballet clásico de Rosario, que deja todo, se dedica a bailar en un circo, después vuelve a hacer todas estas cosas que ella hacía, tenía que ver con lo que sentía. Ella sentía y lo hacía. Para el cabello, con todo, y las manos, yo la gente, miren las manos y se dan cuenta que era Victoria. O sea, Victoria hacía el brazo como palomas a punto de volar y era así. Y la vez a lo largo de su vida, uno no le reconoce la cara, pero dice, ¿y este quién es? Como en la foto de la tapa, y le ve las manos y se Victoria. Entonces hay una característica de ella que siempre se vio, y es como el arte la atravesaba el cuerpo. La conocimos como una señora grande, todos decíamos la vieja, porque era una señora grande, y no era tan grande. Pues si lo pensamos fríamente, tenía 60, 50, 60, ahora. Cuando la conozco 40, no la conocí, claro. Pero nunca tenía esa postura, era joven por dentro, pero por fuera no le importaba tanto. Y eso también está bueno porque la veías bailar y seguía teniendo esa esencia. O sea, teniendo esa joven que bailaba en sus manos, en la parte interna de su cuerpo, y demostraba todo el tiempo que cada vez que bailaba brillaba. Y eso para mí es maravilloso. Y por suerte me tocó ver material de ella que no ve normalmente la gente, que quisimos compartir en este libro. Y después que salió el libro me llegó 3 veces más de material. O sea, ella acostumbraba a dejar en cada lugar donde estaba un bolso con cosas, con fotos, con recuerdos. Entonces hay gente que me dice, tengo material para arte, y yo, ¿qué hago? Entonces, porque es como una herencia el texto andante. Así como yo decía que era la viuda de Piazzolla, era como una herencia el texto andante. Bueno, Piazzolla la quiso mirar a ella, está la foto. O sea, Piazzolla dijo, ¿quién es esa señora que baila con un disco que no está editado en la Argentina, que solo se editó en Italia? Vamos a verla al San Martín. Y allá fue, ahí está la foto, con Piazzolla. Bueno, nada, eso. Sobre la vestimenta, descalzo con una túnica y eso contalo mejor, lo sabe bien. Porque en tu espectáculo parecía... No, sí, realmente Victoria se transfiguraba en el escenario. Recuerdo cuando vos comentabas de las diapositivas, yo me entero de que en la escuela de títeres de Calle Córdoba, yo creo que también en 500 o no, los sábados daba el jefe Costa prestaba las instalaciones. Entonces yo voy, porque me interesaba el tango como manifestación por el tratamiento de los cursos, pero quería profundizar en la danza. Entonces estaba esta chica, con Mario la tenés que acordar, Laura. Y esta señora, Victoria. Y yo digo, no saben ustedes dónde se van a hacer el tango. Y me dice acá al frente, y coincido un poco con Victoria, que tenía esa impronta de desentenderse de muchas cosas. Me dice, estamos esperando la llave, porque nos tienen que abrir. Y creo que se nos acercaba Pepe Costa. Y yo digo, ¿quién sos? Soy la profesora.
me dice, mira, para estudiantes, yo ya estudiaba Bellas Artes, para estudiantes vamos a hacer un espectáculo ahí en la sala de la cooperación que creo que ustedes la mencionaron, Urquiza o San Lorenzo. Urquiza. Bueno, le digo, mira, nos tenemos que encontrar con unos amigos en un par de 3 entradas. Bueno, cuando yo la vi salir, precisamente jugaba su movimiento con las diapositivas y salió ella como descarnando de la diapositiva y yo dije, pero esta señora no es la que yo vi parada, se transfiguraba y yo lo relacionaba el domingo pasado que fue la transfiguración de Cristo. Bueno, Victoria se transfiguraba e incluso recitó, como ustedes dicen, ella aunaba poesía y recitó esta obra de José Martí, Cultivo la rosa blanca, me parece en mayo como en enero para algo sincero, y salió con estas túnicas que Rosita menciona que se les hacían ante Taparelli. Y después, bueno, yo la convoqué para unos trabajos de facultad que tengo el enorme placer de 2 bailarines terreros. Uno, Mario, que hizo una creación, y acá está Verónica Menceles, que conozco a sus padres, vecinos míos de la farmacia. Incluso Verónica bailó de Piazzolla Soledad, incluso lo iniciaste bailando en una silla, vos sola, ¿no es así? Y después con Mario le dicen, usábamos música también de vanguardia, me dice, a ver Verónica, subí, y subieron a una parte de donde se servían las bebidas, y después incluso Verónica fue bajando porque lo hicimos en un sótano y queríamos aprovechar todo el espacio como espacio escénico.